Bueno, continuando con la segunda parte, vamos a revisar en este video ya los números complejos propiamente dichos. Entonces, dentro del contenido que tenemos pendiente para este video es esta segunda parte. Concepto de número complejo, su representación gráfica. Vamos a mirar cuál es el nuevo plano cartesiano que surge, la representación binómica o binomial, la representación polar y qué es la conjugada de un complejo. Miremos entonces los números complejos. ¿A qué se le llama un número complejo? Por lo general se designan con la letra Z, aunque a veces también se pueden tomar algunas otras de las letras finales del alfabeto. Entonces, por ejemplo, un número complejo puede ser Z, que está formado por un número real y por un número imaginario. Es un número compuesto de dos numeritos, donde A y B van a ser números reales. Entonces al número A se le va a llamar parte real de Z, mientras que a B se le va a llamar la parte imaginaria de Z. Entonces B va a pasar a ser como un coeficiente de I que nos representa que es un imaginario. Se puede escribir como un par ordenado, es decir, un par ordenado AB, o lo que es lo mismo, real imaginario. Ejemplo, el número complejo Z puede ser 7 menos 2i, donde 7 va a ser la parte real y se escribe como el primer elemento del par ordenado, y el menos 2 va a ser la parte imaginaria y se escribe como el segundo elemento del par ordenado. La representación gráfica que surge se nos presenta como un nuevo plano cartesiano, en el que en el eje horizontal ya no vamos a tener el eje X, ahora lo vamos a llamar el eje real, y el eje vertical ya no lo vamos a llamar como Y, sino que lo vamos a llamar eje imaginario, de manera que esos pares ordenados los vamos a asimilar igual a que como lo hacíamos en el plano cartesiano con pares ordenados XY, simplemente que aquí son pares ordenados real imaginario. Por ejemplo, en el centro del origen va a seguir estando el 0. Y en el eje horizontal de los reales estará el 1, 2, 3, etcétera, hacia el lado positivo, y también hacia los negativos, hacia menos infinito. Mientras que en el eje imaginario estará i, 2i, 3i, etcétera, hacia los positivos y hacia los negativos también. Menos i, menos 2i, menos 3i, etcétera. Entonces ya nos podemos ubicar en el nuevo plano. De esta manera, la unidad real ya sabemos que es 1 y nuestra unidad imaginaria es i. Ahí están dibujadas en el plano cartesiano de los imaginarios. Pero empecemos a mirar otros ejemplos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el número complejo 4 más 7i? Eso quiere decir que en el eje real tomamos 4 unidades y nosotros subimos en los imaginarios hacia los positivos 7 unidades, porque me dice más 7i, de manera que este puntico es el que me va a representar el número complejo 4 más 7i, 4 en los reales, 7 en los imaginarios. Miremos otro ejemplo, menos 1 más 6i. Entonces, en la parte real es menos 1, ya nos tenemos que venir hacia los negativos en los reales, mientras que en los imaginarios subimos 6 unidades porque es positivo. Y aquí este puntico nos va a representar el número complejo menos 1 más 6i. Otro ejemplo, el número complejo menos 5 más 4i. Lo mismo, en la parte real ya nos venimos hacia los negativos, menos 5, mientras que en los reales nos vamos en el sentido positivo hasta 4i. Miremos el
Ejemplo 7 menos 2i. Este va a ser el número complejo que está representado por 7 unidades en los reales, mientras que en los imaginarios bajamos 2. Entonces ahí está el número complejo 7 menos 2i. A este mismo numerito podemos analizar lo que es su conjugada. Y la conjugada no es otra cosa que cambiarle el signo al imaginario. La parte real se mantiene igualita, de manera que la parte real sigue siendo 7, pero la parte imaginaria, en lugar de venir hacia los negativos, va ahora hacia los positivos. Desde ya vamos a empezar a mirar el concepto de conjugado, cómo se representa en el plano cartesiano. Y por acá tenemos un último número complejo que va a ser menos 7 en los reales, y en los imaginarios me dicen menos 4i, de manera que bajo 4 unidades en los imaginarios. Si ustedes observan, no existe una gran diferencia entre la representación del plano cartesiano XY con el de los números complejos. Bueno, vamos a entonces ahora a mirar la representación de forma binómica o binomial. Es la forma más común como se representan, incluso la forma como realizamos las operaciones, ya que un número complejo sabemos que está dado por una parte real y una parte imaginaria, y se escribe de esta manera, formando un binomio, a más b y, tal como lo vimos en la diapositiva anterior. Vamos a mirar diferentes ejemplos. El primero, 2 más 3i. Ahí se aprecia claramente la parte real, la parte imaginaria. 3 medios menos 5i, menos 7 más 4i, menos 4 menos 2 tercios de i, 6,2 más 13i, raíz de 15 menos raíz cuadrada de menos 81. Alguien pudiera decir, profesor, en esta parte no se encuentra la i, no es un número imaginario. Tal vez no esté de manera explícita, pero está implícito debido a que este numerito nos falta convertirlo. Ya sabemos que una raíz cuadrada de un número negativo no existe y este número negativo sale como una i. Y la raíz cuadrada de 81 es 9, de manera que aquí la forma correcta sería escribir menos 9i. Es otra forma como encontramos a veces los números imaginarios, de manera implícita. Faltaría hacer el proceso de la conversión. Si observamos todos estos ejemplos, vemos que hay diferentes formas de escribir esos números reales, como enteros, como fraccionarios, como decimales, como raíces. Las diferentes formas en que se expresan los números reales. Ahora miremos qué ocurre en el caso en el que, por ejemplo, la parte real vale 0. Pues ya sabemos que un 0 no hay necesidad de escribirlo. Y como no se escribe, sencillamente se deja la parte imaginaria, menos 3i. Entonces, a esto se le llama imaginario puro. Si fuese en la gráfica, un número imaginario puro simplemente se representa en el eje vertical de los imaginarios. Lo mismo ocurre cuando la parte imaginaria vale 0. Entonces esta partecita no se escribiría y esto simplemente sería igual a menos 8. Es un número real puro como lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Este es nuestro número entero, menos 8. Bueno, vamos entonces a observar la representación polar, aunque es poco utilizado, pero es conveniente que ustedes la conozcan. Entonces, un número complejo puede ser representado de manera gráfica en el plano cartesiano, tal como nosotros lo vimos. Los numeritos que se representan en la parte real y el que se representa en la parte imaginaria. Por ejemplo, si el número complejo es 4 más 3i, ya sabemos que son 4 en los reales y 3 en los imaginarios. De manera que se nos forma un triángulo rectángulo. Con esto nosotros podemos hacer el siguiente trabajo. Desde el origen hasta el punto
se puede dibujar un vector. Entonces, ese vector es el que nos va a representar ahora nuestro número complejo. Y el número complejo se va a representar entonces por dos daticos que son importantes. Uno, que es la distancia desde el origen hasta el punto. Esa distancia la conocemos nosotros como la norma del número complejo o la norma del vector z. Y por Pitágoras nosotros sabemos que esto es la hipotenusa. De manera que nosotros podemos calcular la distancia de esa hipotenusa trabajando con Pitágoras. Pitágoras nos sirve para calcular la norma y podemos decir que la norma del número complejo es la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado, es decir, 9 más 16. De manera que esa norma nos da raíz cuadrada de 25, que eso es igual a 5. Ese es un primer dato con el que se representa un número en forma polar, mediante la norma o la distancia. Y el otro dato, que ya es de la parte de la trigonometría, es con el ángulo alfa. Y ese ángulo alfa en trigonometría se da como el cateto opuesto al ángulo, que en este caso el cateto opuesto es 3, dividido en el cateto adyacente, que es el que ayuda a formar el ángulo, que en este caso es 4. Entonces, la tangente de alfa es igual a 3 cuartos, pero como necesitamos tener el dato es del ángulo, entonces calculamos la inversa de la tangente, que sería la arcotangente, de manera que alfa va a ser igual a la arcotangente de 3 cuartos. Ahí están los datos para hacer los respectivos cálculos. Ya habíamos visto que la norma vale 5. Ahora, cuando nosotros alimentamos en la calculadora la arcotangente de la parte imaginaria dividido en la parte real, que ya dijimos que es 3 cuartos, la calculadora nos dice que para este número complejo forma un ángulo de 36,87 grados con la horizontal. ¿A qué se le llama la conjugada de un número complejo? El conjugado de un número complejo pues es otro número complejo que se diferencia del anterior en el signo de la parte imaginaria. Aquí lo que nosotros tenemos que recordar es que cuando se trabajaron productos notables en álgebra de octavo grado, hubo un producto notable que resaltaba, que era el de la suma por la diferencia. Eso es lo que nosotros vamos a estar aplicando aquí en este concepto. Es como el complemento para la suma por la diferencia. La conjugada a veces se representa con una rayita en la parte superior, de manera que si tenemos el número complejo z, su conjugada se representa por z con una rayita en la parte superior. Vamos a suponer entonces que si z es a más bi de manera general, pues su conjugada es a menos bi. La parte real se deja quietica, no se toca. El único signo que se cambia es el del imaginario. Entonces aquí es donde nosotros podemos ver, como quien dice, el concepto de suma por diferencia. Entonces es el complemento para realizar esa suma por la diferencia. En el ejemplo nosotros del gráfico podemos ver el complejo z igual a 4 más 3i. Su complejo es un reflejo en la parte negativa, un reflejo del eje sobre el eje x, sobre el eje real, perdón. De manera que la conjugada de este número complejo z es otro que nos encontramos aquí en la parte inferior, 4 menos 3i. Entonces, en lugar de subir 3 hacia los imaginarios, bajamos 3 en los imaginarios. Hay otro número que se llama el opuesto. Entonces, este ya es diferente.
este concepto es bueno revisarlo. Si tenemos el complejo z, el complejo menos z sería el opuesto. En este sí se cambian ambos signos. Se cambia el signo del real, que en este caso sería menos 4, y también se cambia el signo del imaginario, que sería menos 3. No debemos confundir el opuesto con conjugado. Miremos algunos ejemplos de los conjugados. Si tenemos el número complejo 5 menos 8i, pues su conjugada va a ser 5 más 8i. Si tenemos el complejo menos 2 menos 3i, su conjugada, la parte real sigue siendo menos 2, pero la parte imaginaria cambia de signo y queda más 3i. Si tenemos el complejo menos 16 más la raíz de 2i, les queda como tarea pensar un poquito en cuál sería la solución de la conjugada de este número complejo. Pueden pausar el video, escribirlo en su cuaderno y pensar un poquito en la respectiva solución. Solo queda agradecerles y esperar el último de los videos de la serie, el tercero, en el que hablaremos sobre operaciones con números complejos. Muchísimas gracias.